Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amores? Volvimos a estar juntas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo les fue a cada uno de ustedes? A mí, y me fue bien, regular. Mal no, porque lo malo lo tomo como experiencia, sí, lógicamente. Después, todo 10 puntos. Volvió la cruz. Cruz, simplemente cruz. ¿Qué les parece? Todo bien, ¿verdad? ¿Y qué me pueden contar todos los amigos que tengo? Sé que muchas cosas, pero a veces los tiempos no dan. Bueno, esta semanita viene con algo triste, que a lo mejor alguna vez a ustedes también les pasó, ¿no? El título de esta semana es El adiós a Chiquitín. ¿Quién era Chiquitín? Un animalito, un gatito. Un gatazo. Sí, un gatazo. Bueno, yo en un video les había contado que despedí a mi gatito de 19 años que me acompañó, ¿verdad? Y Chiquitín llegó unos 20 días antes a que se fuera Malevo. Pero en ese momento, lógicamente, recién llegaba, porque Chiquitín es yo lo bauticé con ese nombre, porque la verdad nunca me acordé el nombre que le puso el dueño o los dueños, que era mi hijo y mi nuera. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije Chiquitín y se quedó con Chiquitín acá. Y bueno, y fue pasando el tiempo, se quedó acá con nosotros y empezó a hacerse querer por su forma, por su manera, eh, quizás amable, quizás grosera, quizás miedoso, quizás prepotente, porque por ahí tenía una mirada, uy, Dios, que había que descubrir qué cosas estaba pensando. Pero bueno, así fue pasando el tiempo y venía mucho cerca mío, hasta que un día se decidió y vino a dormir a los pies de mi cama. Y acá la llevamos, acá estábamos juntos. No sé si ustedes saben que los gatitos, hay mucha gente, que no tiene conocimiento sobre esto. Los gatitos tienen, tienen y llegan a una casa con una misión. Pero la misión es de ellos, por lo general, es sanar al que lo protege, al que le da de comer. O al que lo elige cuando es chiquitito, digamos recién nacido. Porque a veces uno los conoce a los animalitos cuando recién nacen y lo elige, sea donde haya nacido, en la familia que haya nacido. Es así. Yo siempre decía que los gatitos, como los perros también, caseros, ¿no? Que los criamos en la casa, son muy compañeros y muy fieles. Son más fieles que a veces que los seres humanos. Pero ya vamos aprendiendo, los seres humanos vamos aprendiendo también la fidelidad hacia aquella persona que uno quiere. Bueno, así empezó. Él vino, medio huraño, recio, ¿no? No quería hacerse agarrar. Por ahí le hacía una caricia en la cabeza, pero de pronto se adaptó a mí. Y bueno, iba pasando el tiempo y el cariño fue creciendo, tanto de él para mí y de mí para él.
Y así fue, mirándonos, haciéndonos caso. Y no se imaginan cuántas veces yo le decía algo, él me miraba y hacía lo que yo le decía. No hagas esto. Lo único que nunca pudo entender por qué, porque quizás su costumbre, quizás de dónde venía, vaya a saber, porque lógicamente tengo entendido que él los eligió a los chicos, a mi hijo y a mi nuera, porque pasando por la calle lo encontraron y él los siguió. Así empezó la historia para entrar en la familia, ¿no? Por lo menos es lo que yo tengo entendido. Entonces, primero no le prestaron mucha atención, pero después se dieron cuenta que el gatito los seguía. Hasta que, bueno, se decidieron los chicos y se decidió él aceptar que ellos le abrieran la puerta. Y allá entró. Y claro, allá estaba bajo techo, su comidita, su agüita, todo tenía. ¡Qué hermoso! Había encontrado una familia que le daba de todo y que no le faltaba nada, porque en realidad era un gatito de la calle. Así empezó su historia, ¿verdad? Era un gatito de la calle. Pero bueno, cuando encontró la familia tuvo todo. Sí, lo llevaron al médico, bueno, las pequeñas o grandes cosas que uno hace por un animalito. Allí estuvo. Y allá se quedó. Allá lo conocimos mi papá y yo. Y lo vimos que se adaptaba. Pero bueno, a veces pasan cosas en la vida, las circunstancias de la vida. Mi hijo y mi nuera tuvieron que traerlo a casa. Siempre pasa algo cuando ese gatito está destinado para algo. Es así. Así que vino a parar a casa, le costó adaptarse, pero se adaptó. Encerrado, porque yo tengo 2 perras. Y salir al parque que podía haber disfrutado, yo no podía sacarlo, o porque no podía estar con él así. Entonces se adaptó acá adentro. Pero se adaptó bien, nos entendimos, nos conocimos y fuimos creando un ambiente, un cariño, algo, ese sentimiento que al final se fue y fue muy triste. Fue muy triste porque después de haberlo aceptado, después de habernos aceptado mutuamente, ¿no? Pasaron cositas tontas, cayó un poquito enfermo, lo llevé al veterinario, me dijo que tomando agua iba a componerse y qué sé yo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe con qué enfermedad vino o qué le pasaba, porque un animalito ni siquiera habla. Sí maulla, el gato maulla, y a veces uno entra en ese idioma y entiende. Pero a Chiquitín le conocía muy poquito la voz, casi nada, porque nunca gritaba, nunca maullaba, nunca lloraba, nunca con ese sonido. Pero les cuento, tenía sentimientos. Sí, porque muchas veces lo encontré llorando y no por la boca, sino por sus ojitos. Se le caían las lágrimas. Sí, se le caían las lágrimas y uno no sabía por qué. Y bueno, yo muchas veces le secaba, le decía que
que las circunstancias de la vida siempre lo cambian a uno de lugar, lo lleva la vida para algún lado. Y bueno, y eso es lo que te tocó a vos, le decía. Pero solo Dios sabe por qué viniste aquí. Y sí, ¿qué va a hacer? Mi papá es un señor grande. Casualmente hace 2 días o 3 días, o no lo sé, en este mes de mayo, ¿sí? Bueno, pasa un tiempo ya. Ya el mes de mayo fue y quedó atrás. Cumplió años. Mi papá tiene 86 años. ¿Qué les parece? Una hermosa edad, ¿verdad? Pero no estamos hablando de él. Y tiene sus pequeños achaques, tiene sus cosas. ¿Y saben el secreto? Mi papá hoy está mejor. Está un poco mejor de su salud. Chiquitín. Se cambió la vida. Se cambió la vida. Se fue Chiquitín y mi papá está mejor. Esa es la misión de los gatitos. Hembra, macho, no interesa. Se eligen. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Es un secreto de la vida. Es como Dios obra y hace las cosas. Es verdad. Se cambió la vida. Y les voy a contar un secreto, no de Chiquitín, sino de un poquitito de mi papá. Todas las cosas, o todo lo poquito o mucho que hablo, siempre es un recuerdo al pasado y una experiencia vivida. Y yo más o menos habré tenido, qué sé yo, 14 años, 15 años. Entre esa edad iba yo. Y mi papá se enfermó. Y por supuesto estuvo internado. En aquellos tiempos lo internaron en el Hospital Rawson, que ya era un poco de infecciones, pero lógicamente también operaban vesícula y un montón de cosas. Así fue, de alguna manera se enfermó y fue a parar allá. Y ustedes saben que un día que estuvo internado, nosotros teníamos siempre, mi mamá siempre ha tenido un gatito. Y mi papá eran las 2 de la mañana y no le daban ni los médicos, ni las enfermeras, ni nadie que llegara a llegar al día. Que cuando aclare el día ya mi papá no tenía vida. Bien, y eran más o menos como las 2:30, 3:20 de la madrugada, y el gato en casa jorobó tanto, gritó tanto que mi mamá se cansó y lo sacó, porque él quería salir de la casa, quería ir afuera. Bueno, nos cansamos, mi mamá lo sacó y salió. Según parece que a las 3 de la mañana al gatito lo pisó un auto, un ómnibus, un camión, no sé, pero apareció muerto en el asfalto, en la calle principal del barrio, donde pasaban todos los vehículos. Y a las 3 de la mañana dio un vuelco a la vida de mi padre, que las enfermeras, enfermera que los fue a ver, se sorprendió, llamó al médico, lo ocultaron y se había sanado. Tenía vida y estaba bien. E iba a salvarse, e iba a salir. Ya no lo daban porque esa noche no iba a pasar. ¿Qué les parece esa historia?
Es verídica, me pasó, nos pasó en la familia. Y hoy pasó lo mismo, porque lo veía que venía decayendo mi papá, y de golpe lo vi a Chiquitín, que empezó a decaer, hasta que yo tenía un poco de desconfianza por la salud de mi papá. Y se fue Chiquitín. Es triste, es muy triste esos cambios, pero a veces es lo que Dios dispone para que la vida del ser humano continúe. ¿Qué estará destinado a ser mi papá? Porque el destino de Chiquitín fue irse, pero se fue con tanto amor, porque hice lo más que pude, por supuesto, lo llevé al veterinario, lo vio, me lo auscultó, estaba bien, y de pronto en 2 días cayó de una manera muy, muy, muy fea, muy triste. Fue decayendo, y allá se fue. Fue triste. Hoy le pregunto al Señor, ¿por qué? Pero solo Dios sabe, porque estas cosas así son inexplicables. Por eso quise hacer este video, para decirle adiós Chiquitín y decirle gracias. Gracias porque todavía mi papá está vivo y acompañándome. Pero ¿saben una cosa? Lo enterré cerquita de Malevo, porque Malevo me acompañó muchos años. Era viejito. Así que Malevo y Chiquitín están juntos, allá, corriendo en el prado que Dios los destinó. Sí, son felices, tienen libertad. Chiquitín tiene libertad. Y eso me calmó el alma, me calmó el corazón, porque por fin era libre, por fin corría, por fin iba de acá para allá. Su espíritu quedó en mi casa, porque ronda por acá, porque lo siento, pero su cuerpito ya no está, pero está corriendo por todos los prados preciosos que Dios le ha brindado. Bueno, es la historia de Chiquitín desde que lo conocí. Dios sabe y predice y hace las obras que nosotros, ni vos ni yo, entendemos. ¿Verdad, amigos? Claro que sí, esa es la realidad. No entendemos cosas que nos pasan porque solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Siempre hay una razón, siempre hay un motivo. Y bueno, así es la vida. Hoy quise darle este homenaje a ese gatito callejero que un día apareció en la vida de mi hijo y terminó en la vida de mi papá y de mí. Y acá terminó su vida, sus días. Pero fue hermoso conocerlo, tenerlo y compartir muchas cosas con él. Muchas. A pesar del tiempo, fueron muchas cosas y muchos momentos compartidos con Chiquitín. Bien, suscríbanse. Gracias por escuchar los videos, por ver los videos, escuchar mi voz, escuchar
las pocas o muchas palabras que los puedan ayudar. ¿Sí? Muchas gracias. Sigan a mi lado, que así podemos ayudar a la gente. Podemos ayudar a muchos. Que todo esto queda para mucha gente que necesita escuchar, porque pasan momentos difíciles o pasan momentos de alegría y a veces no saben por qué. Pero estas palabras quizás ayuden en este video, en otros y así sucesivamente. Suscríbanse, toquen la campanita y un pulgarcito para arriba. Me ayudan a mí y ayudamos todos juntos a muchos que salgan del pozo en el cual están, alegre o triste. A veces la gente está pasando momentos difíciles y nosotros los ayudamos. ¿Qué les parece? Van a seguir, ¿verdad? No se olviden, suscríbanse. La cruz está para ayudar. Con una palabra, con un apoyo. Con esto que Dios me ha mandado a hacer. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana. Y quién sabe con qué saldrá la cruz, ¿verdad? Suscríbanse, toquen la campanita y un pulgarcito para arriba. Y no saben los bendecidos que van a ser, porque Dios los va a bendecir a todos aquellos que pongan el pulgarcito para arriba. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Chau, chau.